En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Silenciemos el corazón, el oído, la mente y dejemos que sea el Espíritu de Dios hablándonos en esta tarde. Que sea la gracia de Dios en nosotros, bajo la acción del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien hable, quien nos inspire, quien nos señale y conduzca los caminos que solo nos llevan al Padre. Que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Les voy a compartir la lectura del Santo Evangelio de este 10º domingo del tiempo ordinario, que es tomada del evangelista San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan, les dijo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también tu túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieran que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan aquello de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malos y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirán a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto bíblico de este domingo nos está invitando a algo muy maravilloso, y es a amar al prójimo. ¿Y cómo ama uno al prójimo? Con estas recomendaciones. Miren que cuando uno va al médico, el médico le dice a uno ciertas recomendaciones. Evite esto, evite aquello, evite lo otro. Si quieres salvar tu vida o si quieres estar en la sanidad. Jesús le dice a sus discípulos, y ahí dice el Evangelio, y a los que le escuchaban. Entonces Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, que lo hemos escuchado. ¿Ustedes quieren ganar el cielo?
estas recomendaciones son las que tienen que cumplir. En la lógica humana, todo esto es algo arbitrario. En la lógica humana, todo esto es inadmisible. ¿Cómo es posible que uno va a dejarse pegar del otro y tenerle que decir, vea, le faltó aquí esta parte, deme más? ¿Cómo es posible que el otro me hizo daño y entonces yo soy feliz y sigo caminando como si nada? En la lógica humana es inadmisible. ¿Cómo es posible que yo le preste tanto dinero a fulanito y este no me quiere pagar? Entonces tengo que buscar los recursos de cómo cobrarme lo mío. ¿Por qué? Porque la lógica humana nos dice que todo lo que tal vez vemos o que en lo que nosotros habitamos es posesión. Y como es posesión no puede salir de nosotros. Tiene que estar en nosotros. ¿Cómo es posible, según la lógica humana, que yo perdone a diestra y siniestra al quien a diario se alegra ofendiéndome? Humanamente eso es inadmisible, incomprensible. Pero en la lógica de Dios, esa es la recomendación o esa es la ley del amor. Recuerden por allá que un funcionario le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? A lo cual Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero le echó la cuñita, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién se autolastima? ¿Quién se autoflagela? ¿Quién se autocondena? Nosotros buscamos en la medida posible lo mejor para nosotros. Por ende, debemos buscar lo mejor para el otro. Por eso Jesús dice, el que te pegue en la mejilla, ponle la otra. Pero en el sentido de que, así como cuando uno de pronto está peleando y dice, deme pues otra vez si es capaz, deme otro, a ver, pues mire a ver. Pero en el sentido de que Jesús dice, ponle la otra, es decir, usted no se enfrente, usted no pierda la calma. Si Él te demuestra lo negativo, muestra tú lo positivo. Dice el dicho que violencia con violencia termina en más violencia. Para pelear se necesitan dos. Si el otro me ofende y si yo sigo la ofensa, terminamos ofendiéndonos más grandemente. El Evangelio entonces de este domingo nos invita, muchachos y muchachas, a ver al otro como quisiera que nos vieran a nosotros. Ver al otro con los ojos de Jesús. Amar al otro como Dios me ama. Perdonar como pido que Dios me perdone. Porque no tiene lógica yo no perdonar y en la noche al acostarme decir en la oración del Padre Nuestro, perdóname como yo perdono. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener un corazón semejante al de Él. Un corazón que supo amar desmedidamente. Un corazón que supo acoger. Un corazón que supo dar sin esperar nada a cambio. Por eso dice allí, ¿de qué le sirve a uno saludar al que lo saluda? El pecador también hace lo mismo. Humanamente le dicen a uno, es que usted es muy bobo, usted es muy boba, es que usted no tiene sangre en los ojos. Quien dice eso es el que no ha tenido la lógica de Dios y no ha tenido la experiencia del amor verdadero. Quien ama desmedidamente le da control al suprimir
a todo lo que se le presenta por amor a mi Dios. Que sea el Espíritu Santo quien nos oriente y quien nos diga cómo debemos actuar, cómo debemos obrar, cómo debemos pensar, qué debemos decir frente a X o Y situación que a diario se nos presentan y que nos quieren robar la paz y las fuerzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Durante este proceso de formación vamos a procurar mirar algunas temáticas. Y entre esas temáticas les voy a decir qué temas vamos a mirar durante este semestre en materia de sacramentos. Primero, introducción a los sacramentos. Es mirar en la introducción qué es un sacramento, de dónde se deriva el término sacramento, qué nos propone el sacramento, por qué es importante un sacramento en la vida del creyente, por qué la iglesia vive y se mueve en torno a los sacramentos, porque ustedes y yo practicamos los sacramentos, o más que practicar, porque ustedes y yo frecuentamos, bebemos los sacramentos. Entonces, la introducción, que ese tema lo abordaremos sin duda ahora. Luego vamos a mirar la estructura de los sacramentos. Cuando hablamos de la estructura de los sacramentos, es la división de los sacramentos. ¿Por qué se dividen en esta clasificación? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué se denominan así? ¿Por qué se denominan así? ¿Qué es el sacramento en sí? ¿Qué contiene consigo el sacramento? Luego vamos a mirar la teología de los sacramentos. ¿Sí? Vamos a hablar de la teología de los sacramentos. ¿Qué dice la teología acerca de los sacramentos? Cuando hablamos de esa teología, vamos a mirar como los sacramentos de una manera más profunda. Todos nosotros pues conocemos los 7 sacramentos, nos han hablado de los sacramentos, qué significa el sacramento qué significa aquel otro sacramento. De una u otra manera nosotros como evangelizadores, muchos serán catequistas, enseñan en la catequesis los sacramentos. Pero a veces lo hacemos de una manera muy superficial, muy por encimita. Y en este tema de la teología de los sacramentos es mirar la profundidad de este sacramento. Porque este sacramento obra en mí esto y esto y esto. ¿Cuál es ahí hablamos de la mistagogía de los sacramentos? ¿Por qué la mistagogía? ¿Qué querrá decir la mistagogía del sacramento? Luego vamos a mirar los sacramentos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante mirar los sacramentos desde las Sagradas Escrituras? Porque ustedes y yo sabemos que cuando tenemos como un diálogo interreligioso, por así decirlo, es decir, con aquellas personas que no comparten nuestro mismo credo, que tienen otras denominaciones religiosas, ellos todos se basan es que en la Sagrada Escritura dice, y le dicen a uno, muéstreme dónde dice en la Sagrada Escritura esto. ¿Dónde está consignado en la Biblia esto? Entonces, vamos a mirar los sacramentos desde la Sagrada Escritura para mirar que tienen su originalidad, que no son invenciones de la Iglesia,
que no son algo que de pronto por allá los padres de la iglesia, los grandes escritores, agiógrafos, estaban como que, ¿qué hacemos? A ver, tenemos como un tiempo muy espacioso, tenemos como un tiempo muy disponible, ¿qué nos vamos a poner a escribir acá? Y no fue algo aquí que un chumplún y entonces vamos a escribir esto por esto, no. Es mirar qué contiene la Sagrada Escritura con base a los sacramentos, ¿sí? Con base a los sacramentos. ¿De dónde procede? ¿Qué nos quiere decir? Porque es importante remitirnos al origen de la vida cristiana, que es la Sagrada Escritura. Y esto nos permite a nosotros no entrar en una polemización, sino en un sano diálogo con de pronto amigos, compañeros de trabajo, familiares o personas que luego nos van a visitar, invitándonos a escuchar una parte de su Sagrada Escritura. Nosotros también tener, reitero, no con enfrentamiento, sino saber decirles con claridad y con justificación a la luz de la Sagrada Escritura. Eso serían entonces pues, como el temario, las temáticas que vamos a tratar de desarrollar durante este semestre en cuestión de los sacramentos. Repito, introducción a los sacramentos, qué es un sacramento, la estructura de los sacramentos, teología de los sacramentos y los sacramentos en las Sagradas Escrituras. Vamos a desarrollar este tema. Vamos entonces a empezar con el primero, introducción a los sacramentos. ¿Sí? Introducción. Perdón, una pregunta, Guillermo. Sí. Usted nos da de pronto, usted graba la clase, mejor dicho, ¿lo comparte o no? Claro, sí señor. En este momento la estamos grabando y finalizando tal vez más tarde o mañana les hago llegar la grabación. Y cuando tengo material de diapositivas y todo, también se las hago llegar. De hecho, van a ver algunos documentos que se los voy a suministrar en el transcurso del semestre y algunos texticos para que los trabajemos. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Introducción entonces a los sacramentos. Ay, hola, perdón, qué pena te interrumpo. Por favor, este es el grupo 2. Es que yo veo gente muy diferente a con la que yo venía. Sí, este es el grupo 2. Sí, doña Yolanda, somos nosotros. Se estaba ahí, doña Yolanda, claro, el del año pasado. Sí. No, Sí, es que veo gente muy diferente. Me dijo una amiga de Pigua, porque ustedes no van a ver moral este semestre, porque ella la vio en el tercero, entonces por eso era la pregunta. Pero bueno, muy rico que estemos todos juntos. Bueno, muy bien. Gracias. Ahora sí, introducción a los sacramentos. Gloria a Jehová. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Ay, yo. Doña Yolanda. Listo, ya, muy bien. ¿Qué es un sacramento para ustedes? A ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Qué han escuchado del término sacramento? ¿Qué saben acerca de esto? Un puente de salvación. Fuente de salvación. Bueno, Lina, muy bien. ¿Qué más? Es algo que me introduce a la vida cristiana. Me introducen. Y fortalece mi vida cristiana. Bien, me introducen a la vida cristiana. Muy bien. ¿Quién más? Hola, Yolanda. Sí. Para mí es un mandato sagrado del Señor que nos lo quiso dejar como legado para poder como arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tener como una tabla de salvación. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Es como la bitácora que tenemos que seguir en el camino hacia el Padre. Muy bien. Felipe. Para mí es una manifestación de Dios que amándonos tanto nos dejó
esas ayudas que nos hacen la vida cristiana más fácil para alcanzar la santificación. Mejor dicho, de otra manera lo digo, sin sacramentos la tendríamos muy difícil para lograr la santificación. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien había habilitado el micrófono antes de Felipe? Sí, yo, Fabián. Sí, Fabián. Son como el pasaporte para ir al cielo o estar en gracia con Dios. Muy bien. Recuerden, primero, aquí en esta aula, todo lo que digamos es válido, ¿sí? Entonces no nos vamos a abstener de participar, porque es que será que si lo que dije está mal o lo que es, no. Todo es válido, ¿les parece? Muy bien. Angie. Sí, para mí es como la gracia espiritual y que el Señor, que nosotros recibimos del Señor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es la palabra sacramento? Entonces, la palabra sacramento viene del latín sacramentum. Viene del latín sacramentum, que significa algo santo o sagrado. Los sacramentos son algo sagrado. Por eso cuando nosotros recibimos y vivimos los sacramentos, nos volvemos sagrados. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo, recibiendo y celebrando no es cualquier celebración litúrgica. Es algo sagrado. En pocas palabras, cuando ustedes y yo vivimos, celebramos los sacramentos, estamos viviendo y celebrando a la misma persona de Jesucristo. Y Jesucristo es alguien santo, alguien sagrado. Por eso hay que tenerle mucho cuidado en la manera en cómo yo voy a vivir y celebrar o participar del sacramento. Tal vez nosotros celebramos y participamos de una manera. Creo yo que con este temario, con esta materia, lograremos afianzar de la mejor manera el cómo yo debo prepararme para tener una vida sacramental, digna y agradable a los ojos de Dios. Porque muchas veces participamos de los sacramentos por participar. Ejemplo, los que hacen cursillos prebautismales o un bautismo, uno le pregunta a los padres y padrinos por qué quieren hacer bautizar a sus hijos y entonces las respuestas que la gente del común dice no se hacen esperar, tales como, para que tengan la bendición de Dios, para que tengan la misma tradición de la iglesia, para que lleven los mismos principios religiosos de mi familia. Entonces lo van a hacer como por algo hereditario, por así decirlo. Guillermo, también dicen que lo vamos a bautizar porque necesitamos un padrino que está lejos, entonces para que me le manden un regalito, bueno, algo así, ¿cierto? Como por interés. Eso. En las parroquias durante este tiempo están en inscripciones para sacramentos de primera comunión y confirmación. Y miren qué interesante que los sacerdotes durante todas las Eucaristías en los avisos dicen estamos en inscripción, y desde hace meses atrás. Digamos que se acabaron las inscripciones y entonces llegan allá a inscribir y dicen ya no hay cupo. La gente no va a decir, ay, qué pesar, ve, este año otra vez se va a quedar sin recibir el sacramento. Ve, qué tristeza, nos dormimos en los laureles, que esta persona no va a recibir ese encuentro con Cristo, qué triste. No van a decir eso, sino que van a decir, vea, otro año más. Ya cuando haga la primera comunión ya pareces de novia. Vea, este ya todo grandototo para hacer la confirmación. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene un chip incorporado de que los sacramentos son solamente momentos
festivos socialmente hablando. Y hay que cerrar ciclos en la vida del hombre con los sacramentos. Mas no porque tienen ese deseo de la unicidad con Cristo. Nosotros como agentes de pastoral y evangelizadores, muchos dijeron que eran misioneros de una y otra denominación, más que pertenecer y decir pertenezco a tantos grupos, es tener la gracia, la inspiración de hacer posible la difusión del evangelio a través de las cosas que deben ser. ¿Sí? A través de las cosas que deben ser. Hablamos de sacramentos y decimos que son 7 y que esto y esto y esto, pero no hablamos de la importancia ni de la riqueza que encierra en sí el sacramento al cual nos vamos a preparar. Y entonces muchas veces tenemos que participar de los sacramentos, como les decía, de la gente que perdió el cupo, por así decirlo, en la inscripción. Tenemos que participar este año porque o si no ya está grande y ya más grande no puede. Por ejemplo, ayer, precisamente hablando de esto, alguien se acercó, porque yo estoy al frente también en un despacho parroquial, a inscribir a un muchacho para la confirmación. Y efectivamente yo le decía, ya no hay cupo, ya no hay disponible. Y entonces la frase fue, vea, y ya con 15 años, no, ya está muy grande para el año entrante. Y la respuesta mía fue, mejor, así va a tener más conciencia, va a estar más maduro de lo que va a querer recibir, ¿cierto? Eso es lo que debe inspirar. Entonces el sacramento es algo sagrado, por eso no hay que celebrarlos a la guachapanda, perdónenme la expresión, a la montonera. Es con conciencia de. ¿Qué son los sacramentos? Entonces los sacramentos, fuera de ser algo sagrado, son regalos y dones que la iglesia, que Dios le ha dado a la iglesia. Alguien decía ahora, reitero, todo lo que digamos acá es válido, pero alguien decía, son como mandatos. No, ya los mandamientos están, ¿cierto? Los mandamientos están. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son regalos y dones que Dios le ha dado a la iglesia. Que Dios le ha dado a la iglesia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Alguien dijo por ahí algo muy sabio, que fue Felipe. En pocas palabras, si no vivimos los sacramentos, no somos nada, ¿cierto? Es decir, necesitamos los sacramentos para entrar a la salvación. Alguien también dijo, es como un tiquete. Los sacramentos son efectivamente eso, dones y regalos que Dios ha dado a la iglesia a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios desde el Antiguo Testamento se ha trazado un proyecto de ¿qué? De salvación para el hombre. Desde el Antiguo Testamento Dios pensó en rescatar y salvar al hombre. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 9, nos vamos a encontrar en ese diálogo entre Dios a través de la zarza y de Moisés. ¿Cómo Dios le dijo a Moisés? Ve allá a Israel y saca a mi pueblo. Y lo saca. Dios quiso rescatar a este pueblo que estaba sumergido en la esclavitud, que estaba subyugado, para darle una dignidad, porque es que es algo que es mío. De ahí el término Israel. La palabra Israel, Isra significa pueblo y él significa propiedad. Por eso se dice que el pueblo escogido de Dios. Y por eso por allá Dios le dice a él, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha trazado un proyecto de salvación con los hombres.
Si bien en el Antiguo Testamento había que cumplir unos sacramentos por ley, en el Nuevo Testamento se hace un sacramento de la nueva ley. ¿Qué es quién? Cristo. En el Antiguo Testamento Dios, reitero, diseña ese proyecto de salvación. Todos van a entrar en ese proyecto de la salvación. En el Nuevo Testamento, Cristo cumple ese proyecto de la salvación. Lo cumple. Y de una manera muy, perdónenme el término, estratégica, de una manera muy metodológica. Por eso entonces los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son vías que nos conducen a la salvación. Vías que nos conducen a la salvación. Todos los sacramentos nos invitan a ese plan salvífico de Cristo. Todos los sacramentos nos hablan de la salvación. En el sacramento del bautismo somos salvados del pecado. Y podríamos decir, el sacramento del bautismo nos salva del anonimato cristiano. ¿Por qué? Porque antes del bautismo no somos concebidos como hijos de Dios, sino como las criaturas maravillosas que Dios ha podido crear. Pero el sacramento del bautismo me da una eidad en Dios. Es decir, el sacramento del bautismo me da la heredad de Dios. Y no lo digo yo, lo que decíamos ahora cuando veamos Sagradas Escrituras en los sacramentos. Lo va a decir San Marcos capítulo 1 versículo 9, en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús entra al río Jordán, miramos esa teofanía tan maravillosa. Se abre el cielo y se oye una voz. Tú eres mi hijo amado. Es decir, ya crea una conexión de identidad íntima con Dios. Entonces el sacramento del bautismo nos conduce a la salvación, nos salva del pecado y nos inserta al corazón del Padre. Nos salva de la esclavitud, nos salva de la muerte. Por eso el sacramento del bautismo quiere decir Pascua. La Pascua, ¿qué significa la Pascua? El paso de. Con el bautismo yo celebro una Pascua. Paso del pecado a la gracia, paso de la muerte a la vida y paso de la criatura a ser hijo de Dios. Y empiezo esa vía a la salvación. Los sacramentos nos invitan ¿a qué? A ese proyecto de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacramento por excelencia. Dentro de este proceso vamos a tratar de utilizar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El catecismo de la Iglesia Católica. Como tal vez no sé si lo tendrán ahí a la mano, yo les voy a leer un numeral que es el 114, el numeral 114 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de esto: Cristo, sacramento por excelencia. Si decimos que los sacramentos nos conducen a la salvación, es porque todos ellos nos insertan a la vida de Cristo. O si alguien tiene el numeral 114 por ahí, perdón, 1114, del catecismo, lo puede leer, si alguien lo tiene a la mano.
el numeral 1114. Bueno, entonces yo lo voy a Profe. leer. Dice, sí, a ver, Felipe. Del numeral 1114. Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos. Pero miren, gracias Felipe. Qué interesante lo que nos encontramos acá, y es la tradición de las Sagradas Escrituras. Adherirnos a las Sagradas Escrituras. Lo que yo les decía ahora. Desde el Antiguo Testamento ya este proyecto salvífico estaba propuesto, ya estaba pensado. Y por allá recuerden, cuando a Jesús lo iban a arrestar, después de que lo arrestan para llevarlo ya a comparecer ante Pilato, él dice que dejen que los discípulos se vayan, ¿sí o no? Y dice, porque se cumple lo que dice la Sagrada Escritura, el profeta Isaías, y no quiero que ninguno de los que tú me diste se me pierda. Los sacramentos son como ese vínculo de que ninguno de los que son de Dios se deben perder. Por eso tenemos esas 7 vías. El que se quiera perder es porque se quiere perder. Pero ahí tiene los subsidios, tiene las herramientas, tiene todos los beneficios, perdónenme la expresión, a pedir de boca para que no se le pierda a Dios. Y son los sacramentos. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Qué son los sacramentos? Entonces los sacramentos nos comunican la gracia santificante. Vea qué bello, qué importante lo que vamos a empezar a descubrir. Los sacramentos nos comunican la gracia santificante. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Que todos los sacramentos tienen una gracia. Todos los sacramentos vienen con esa gracia. Fuera de que tiene una gracia, tiene otro ingrediente, perdónenme la expresión, y es que nos santifican. Nos dan la gracia y nos santifican. Por eso se llama la gracia santificante. Vamos a mirar así a grosso modo, uno a uno. En el bautismo, ¿cuál será la gracia santificante? Hacernos hijos amados de Dios. ¿Quién comprende? Esto es un misterio. Por eso también podríamos denominar que los sacramentos son misterios. ¿Quién comprende que con solo echarle a uno un elemento sobre la cabeza como el agua, ya dice que soy hijo de Dios? ¿Cómo es posible que por un acto litúrgico, que para muchos es un acto litúrgico, un ritualismo, cómo es posible que por eso yo ya me he convertido en alguien sagrado? Es por la gracia santificante. En el bautismo la gracia santificante es que yo he sido sagrado y consagrado por Dios, en Dios y para Dios. Obvio está, a través de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Vea que agradable es encontrarnos con esta terminología. Por el sacramento he sido sagrado, consagrado por Dios, en Dios y para Dios. Por eso no hay consagración más sublime que el bautismo. Es la única consagración.
Si bien estamos en movimientos religiosos o comunidades religiosas donde decimos el término es que yo estoy consagrado a María, yo estoy consagrado allí, pero la consagración máxime del cristiano es el bautismo. Porque el bautismo me abre las puertas a esa adhesión a Cristo. Las otras consagraciones que denominamos, podríamos llamarlas que yo estoy consagrado para imitar a X o Y. Consagrado a la Virgen María, porque yo pretendo y quiero imitar sus virtudes. Ser una mujer o un hombre humilde, ser un hombre o una mujer dócil, ser un hombre o una mujer prudente. Tengo a un modelo a que imitar. Y por ende yo creo que todo cristiano bautizado debe acoger esos modelos de vida cristiana. Un católico debe ser prudente. Un católico debe ser obediente a la voz de Dios. Como María. María, por eso está la advocación de la madre del buen consejo. Soy consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué bien! Pero yo digo estar consagrado porque quiero imitar el dulce corazón de Jesús. De hecho hay una canción que dice, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Quiero imitarlo. Pero no perdamos de vista que la máxima consagración del cristiano y del católico es el bautismo. Entonces el bautismo generó en mí esa gracia santificante. La Eucaristía genera en mí la gracia santificante porque es Cristo quien me nutre, quien alimenta mi alma, quien alimenta mi corazón. Usted y yo queremos revitalizar el espíritu, queremos revitalizar el corazón, nutrirnos de Cristo. Vamos a la Eucaristía. Allí está esa gracia santificante. Y aún más, porque es el mismo Cristo quien se hace vivo y real allí. ¿Cómo es posible que con la imposición de manos de una persona esté allí admirablemente Cristo vivo y real? Ante la lógica humana es inadmisible, pero ante la lógica de la fe es irreversible el misterio que hay. En el sacramento de la confirmación, la gracia santificante es que hace en mí la maduración de la fe. Me hace testigo. Todos nosotros, de una u otra manera, nos estamos comprometidos con la evangelización. Reitero, no tenemos que estar únicamente en X o Y parroquia, no. Alguien nos decía, en este momento no estoy en ningún movimiento. ¿Quién me recuerda? Creo que fue Julio César, si mal no estoy. Sí, muy bien. En este momento no estoy en ningún momento pertenezco a un grupo parroquial, no. Pero él se considera cristiano. Usted es padre de familia, ¿cierto? Sí. Entonces, como padre de familia, él quiere sentirse atraído por los sacramentos para saber orientar a los suyos. Miren que en el Antiguo Testamento no me recuerdo en el momento, pero hay un término o un texto bíblico que dice, mi familia y yo servimos al Señor. ¿Sí? Mi familia y yo servimos al Señor. ¿Sí? En el sacramento de la confirmación,
La gracia es de que yo voy madurando en la fe y me hago testigo de Cristo. Un testigo, reitero, no es únicamente quien está las 24/7 en el templo o está en todos los grupos parroquiales de su comunidad. No, un testigo es el que sabe mostrar la persona de Jesús donde se encuentra. Un padre de familia, una madre de familia, el primer lugar de evangelización es la casa. ¿Cómo nosotros invitamos a los nuestros a que se incorporen en la vida de Cristo? ¿Cómo nosotros invitamos, ya lo de la palabra Fabián, cómo nosotros invitamos a que los nuestros también digan, como decía el texto del Antiguo Testamento, mi familia y yo agradamos y servimos al Señor? Y no tengo que estar es decir, y permítame lo que voy a decir acá. Conmigo vamos a tener una mente abierta, muchachos, ¿sí? Y para yo decir que te sirvo al Señor, mi familia y yo no tenemos que estar a las 3 de la tarde en torno a la Divina Misericordia, a la Coronilla de la Divina Misericordia. No tenemos que estar a las 6 de la tarde en torno al rezo del Santo Rosario. No tenemos que estar de lunes a lunes yendo todos los días a misa, porque estamos sirviendo al Señor. Rico, todo esto nos ayuda. Pero el buen trato, la sana convivencia, el ejemplo, el testimonio, la comunicación, hacen parte de una sana evangelización. Claro está que necesitamos estos ingredientes, el Santo Rosario, la oración, la comunión, porque nos nutren, pero no todo se basta allí. Miren qué interesante, Fabián, ya sé que estás ahí pendiente, el Evangelio de ayer, perdón, la primera lectura de ayer, si fuimos a la misa. El apóstol Santiago que decía, una fe sin obras es una fe muerta. Y una obra sin fe es una obra muerta. Necesitamos las obras y necesitamos la fe. Es decir, necesitamos unirlas. Necesitamos unir la parte, por así decirlo, social y la parte religiosa. Fabián. Sí, profe, gracias. Sino que yo tengo un caso muy de la familia. Sí. Me dice usted la carta del apóstol de Santiago. O sea, hay una persona, no lo voy a comentar así más bien, para que me van ayudando. Tenemos todos estos 3-4 mesecitos. El novio de la hija mía era o es cristiano, porque no siguió en el culto. No está bautizado, no tiene primera comunión, no tiene confirmación, o sea, no tiene ningún sacramento. Ellos piensan, si Dios quiere, él sí cree en Dios, pero dice que la fe, la iglesia o lo que él llama iglesia en sí es inventada por hombres, eso no es de Dios. O sea, es muy gnóstico. Entonces yo le dije que la hija mía es más creyente, que al igual que si se vaya una niña de la casa, se vaya una niña muy católica de mucha fe, y que yo tengo el temor de que con la convivencia del después se pierda esa fe. Entonces dice que no, que él sí le toca bautizarse, si toca hacer primera comunión, si toca confirmarse, que él lo hace, pero que él no le tiene fe a eso. Esa es mi pregunta. Una no, detrás de esta vienen muchas. Estos sacramentos sin fe, no sé, yo creo que valen poco. ¿Y cuál es el procedimiento para que esta persona, porque ya están hablando de matrimonio, por ahí, creo que son un año y medio, cuál es el procedimiento para que estas personas puedan llegar al sacramento del matrimonio, al menos por parte de los sacramentos esté bien, ya la fe y todo eso, pues Diosito dará la gracia. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias por compartirnos el testimonio. Entonces decía eso, ¿cierto? La gracia del bautismo. Y la gracia de la Eucaristía, la gracia de la confirmación. El texto de que ahorita hablamos es en el Antiguo Testamento Josué, ¿sí? Josué 24:15. Mi familia y yo servimos al Señor. Todos estos sacramentos
reitero, nos dan esa gracia santificante. En la confesión, la gracia santificante de unirme nuevamente, ¿a qué? A la amistad perdida con Dios por el pecado. ¿Cómo es posible que a través de que yo le estoy diciendo a otro hombre, que mucha gente dice, contarle a otro hombre igual que a mí, o tal vez más pecador que yo, miren que le damos el categórico de más, ¿cómo es posible que ese me va a perdonar? Quien piensa de esta manera es porque desdibuja la gracia que se esconde en. ¿Sí? Desdibuja quién actúa tras del sacramento o del ministro. En la Sacrosanctum Concilium, la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, numeral 7, nos van a decir que el sacerdote actúa in persona Christi. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sacerdote la misma persona de Cristo. Actúa in persona Christi. Por eso el sacerdote, cuando está en oficio de los sacramentos, no es el padre tal, no es mi amigo, no es mi, es Cristo. Es Cristo. En el sacramento de la reconciliación o de la confesión, el sacerdote no dice, por decir el nombre de algún padre, yo, Santiago, te perdono o no. Dice, por el poder que se me ha conferido en el ministerio de la Iglesia, te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No es el sacerdote, yo te perdono, o yo te... No, es Cristo. Y por el hecho mismo de que es Cristo quien actúa en persona Christi, y por el hecho mismo de que es Cristo quien actúa en todos los sacramentos, tiene la gracia santificante. En el matrimonio, la gracia santificante es que por la unidad me vuelvo yo con mi esposo, con mi esposa, en uno, para agradar a Dios. ¿Cómo es posible que con el hecho de que me fui allá a la parroquia, al templo, en torno a la marcha nupcial, en torno a los pétalos de rosas que me van generando todo el camino para llegar al altar, y que salí ya convertido en propiedad de? La gracia santificante del matrimonio es la unidad que se tiene con. Por eso dentro de los sacramentos, por eso dentro del sacramento del matrimonio, los anillos son signos, mas no necesarios. Profe, entonces si yo me caso y no tengo anillos, ¿sí hubo un nuevo matrimonio? ¡Claro! Porque está el signo más importante, que es la pareja. Los que han decidido hacerse uno en Dios. Uno en Dios. Esa es la gracia santificante. En el orden sacerdotal, el hombre que ha sentido un llamado especial, que ha sentido el ardor en su corazón de consagrarse de una vez y para siempre a Dios. El hecho de imponer las manos sobre él y ungirlo tiene esa gracia, porque es el mismo Cristo quien se apodera de él. Y por eso el sacerdote es sagrado. Ojo, el sacerdote es sagrado, independientemente de su humanidad. Es sagrado. Porque es Cristo quien está allí. Claro hasta acá, hasta el momento, muchachos. Muy bien. Vamos a mirar entonces qué también nos genera a nosotros el sacramento.
Los sacramentos son el centro de la vida cristiana. Tengamos en cuenta eso. Los sacramentos son el centro de la vida cristiana. Toda nuestra vida de fe, todo creyente necesita los sacramentos. Se nutre y vive de los sacramentos. Todos nosotros, como bautizados, católicos creyentes, necesitamos los sacramentos. Son el corazón, son el arjé de la vida cristiana. Nosotros no nacimos siendo cristianos. Nuestros padres y padrinos nos inducieron, nos condujeron a la vida cristiana al presentarnos en el templo para que nos bautizaran. Y desde allí empezó esta maravillosa unidad en Dios. Y desde allí inicia toda esta gran bendición en nuestra vida. Qué tristes son aquellas personas que desdibujan su vida cristiana y sacan la vida plena de ellos por banalidades. Y son aquellos que no participan activamente de la vida sacramental. No, es que yo no puedo comulgar porque es que no me he confesado. Tenés el subsidio, ve y te confiesas. No, es que yo no me he bautizado porque es que mis papás no creían en eso y yo me quiero bautizar y ya me da pena ya mayor. No, hay catequesis de iniciación cristiana para adultos. Ve, no hay excusas para privarnos de la vida sacramental. Son el corazón de la vida cristiana. Son el centro, porque de allí nosotros nos denominamos y podemos decir que somos cristianos, porque bebemos, vivimos y pertenecemos a Cristo. Bebemos, vivimos y pertenecemos a Cristo. Miren que en el bautismo a nosotros se nos ha ungido. Ya cuando veamos más adelante sacramento por sacramento, hacemos más hincapié en esto. Pero como estamos en la introducción, todo se vale, ¿sí o no? En el bautismo a nosotros se nos ha ungido con el crisma. ¿Y Cristo qué significa? Ungido. La palabra Cristo significa ungido. Christos, del griego, Christos. Y yo al ser ungido, me inserto a Cristo. Y de allí el término cristianos. Porque Cristo vive en mí, dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, porque me he ungido en Cristo. Mi vida cristiana gira en torno a los sacramentos. Por ende, yo debo vivir de ellos. ¿Cuál es el sacramento máxime? La Eucaristía. Porque de la Eucaristía emanan los demás sacramentos. Como la Iglesia emanó del costado abierto de Cristo en la cruz. Por eso la Iglesia bebe de la Eucaristía. Ejemplo. ¿Qué brotó del costado de Cristo? Agua y sangre. ¿Y quién estaba colgado en la cruz? El Cordero inmolado,
Cristo. Cristo como cordero el pan, y lo que salió de su costado el agua, y la sangre el vino, que nos representa en la Eucaristía. Y todo gira en torno a ello. Claro hasta acá. Y para ir terminando, los sacramentos giran en torno a la Trinidad. Los sacramentos giran en torno a la Trinidad, es decir, los sacramentos son trinitarios. Vamos a ver por qué. Decíamos ahora, los sacramentos nos dan la gracia ¿de quién? De Dios. Primera persona de la Trinidad, el Padre, Dios. Entonces, los sacramentos no son trinitarios porque nos dan la gracia del Padre. Nos dan la gracia de Dios. Los sacramentos son trinitarios porque nos regalan la gracia salvífica. ¿Quién nos salvó? El Hijo, Cristo. Segunda persona de la Trinidad. Y son o tienen la gracia de la Trinidad porque los sacramentos tienen la fuerza del Espíritu Santo. Nos dan la gracia del Padre, nos da la gracia santificante del Hijo y nos dan la fuerza del Espíritu Santo. Trinitario. Y por eso ustedes ven que toda la fórmula de los sacramentos gira en torno a la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decíamos ahora en la penitencia, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía, toda ella es trinitaria. Inicia en nombre de la Trinidad y termina en nombre de la Trinidad. En el matrimonio te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estas argollas y esta pareja en el nombre del Padre, del Hijo. Todo es trinitaria. ¿Por qué? Porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu no pueden hacer nada por sí mismos, nuestra vida no puede desligarse de la Trinidad. Nuestra vida cristiana tiene que estar siempre con los ojos puestos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro está, si bien cada uno cumple su función, pero siempre están en torno a lo mismo. El Hijo no desmiente al Padre. El Padre no desmiente al Hijo. Por eso Jesús dice, cuando le está diciendo a los discípulos y a la gente, si no me creen a mí, entonces crean en las obras que ven, porque lo que yo hago no es mío, sino que viene del Padre. Y por allá en San Juan capítulo 17 va a decir, te pido, Padre, que así como tú estás en mí y yo en ti, todos permanezcan en la unidad. Entonces los sacramentos son trinitarios porque nos comunican a la Trinidad plena. Y para terminar, los sacramentos, voy a utilizar una frase de San Agustín, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Vea qué hermoso término de un padre de la Iglesia. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Ustedes y yo, con los ojos vemos todo lo que pasa en el sacramento, pero nuestra fe nos dice qué hay detrás del sacramento. Por eso vamos, vivimos y celebramos los sacramentos. Dejemos hasta ahí por hoy.
Vamos a evaluar el encuentro como una participación. Dentro de 8 días, Dios mediante, continuaremos todavía con la introducción, pero dejemos hasta ahí por el día de hoy. 2 o 3 que participen, hagan eco de este primer encuentro. Don Guillermo, muchas gracias, que lo sacan a uno como de muchas dudas y todo, y de verdad que pesar acabarse tan rápido. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, estuvo encantadora la charla, la clase. Digamos que no sabemos qué tenemos entre manos o la bendición que está a través de los sacramentos precisamente. Excelente introducción, como un abrebocas precisamente de lo que podemos como esperar de los sacramentos pues propiamente de la clase. Le agradezco muchísimo. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Entonces yo, Fabián. Sí. Con el caso mío, entonces hay que aprender mucho para poder evangelizar a esta persona, ayudarle, pedirle mucho a Dios. Y créame que va a tener un alumno muy inquieto en estos 3-4 mesecitos. Y muchas gracias por la introducción. Con mucho gusto. Bueno, agradecerles a ustedes entonces por la participación. Recuerden, muchachos, que lo que se inicia, se termina, ¿cierto? Bien juiciosos cada 8 días, puntualitos. Los espero por esta aula. Y nada, que el Señor les bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Muchas gracias, lo mismo. Muchas gracias para todos.